si quieren los padres se van presentando, con mucho gusto, padre Lorenzo, prendan su micrófono y ¿Y de qué país o de qué ciudad están? Bueno, yo soy el padre Lorenzo Echeverría, soy salvadoreño y estoy trabajando en Guatemala. padre Julio. Excelente. Padre Julio César, sacerdote de la parroquia San José de la ciudad de Arrecifes, Buenos Aires, Argentina. El padre Juan Ángel. Soy el padre Juan Ángel, buenas noches. Estoy en la parroquia Santísima Trinidad de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras. El padre Henry. Padre Henry Lopera, de Colombia, diócesis de Apartadó, parroquia San Sebastián de Chigorodó, Antioquia, Colombia. Qué bien, padre. Ahí dice iPad de El Salvador, ¿quién será? Yo, padre Salvador. Yo soy Salvador Díaz Llamas, misionero de la Natividad de María. Soy mexicano y actualmente estoy aquí en Kansas City, en Kansas. Okay, Muy bien. Bienvenido. Y por acá tenemos más padres. Si alguien más quiere pues, prender su micrófono y hablar, el padre Pedro. Padre Pedro Mora, de Venezuela, San Cristóbal, Venezuela. Sí. Padre Santiago. Gustavo de Argentina. Argentina, padre Padre Santiago. Santiago Bienvenido. Rivas, de la diócesis castrense de Colombia, Neiva, Huila, Colombia. Bienvenido, padre Santiago. Padre Gustavo. Buenas noches, Argentina. De Argentina, padre Gustavo. ¿Alguien más que se quiera presentar? Jaime Sánchez. El padre Jaime Sánchez de la arquidiócesis de Popayán, aquí en Popayán, Cauca, Colombia, la Jerusalén de América. Qué bien. Listo, ¿quién más? ¿Alguien más que prenda el micrófono? Padre Carlos Antonio Sánchez, ya se presentaría. Bueno, pues ahí se hace una idea, Juan David, de dónde están los padres de diferentes países y pues bienvenido a compartir con nosotros esta noche, Juan David, y pues preséntese y cuéntenos qué es lo que va a hacer. Si quiere, empecemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos consagrar este compartir de esta noche. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Acompáñanos, guíanos, protégenos. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea bendecido por ti. Gracias por acompañarnos. Bendícenos siempre el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Listo, padres. Listo, Juan David. Padre, bueno, yo estoy muy entusiasmado de compartir con ustedes y bueno, y quisiera saber cómo surgió esta iniciativa. ¿Ustedes cómo se conocieron? Si todos son de partes distintas y que me contara desde hace cuánto están reuniendo. Bueno, es que estoy de verdad contento con el compartir. Bueno, pues ahí le cuento unas generalidades. Hace como un año hicimos un retiro de sacerdotes con un movimiento que se llama Conquistando las Naciones para Cristo y el retiro fue en Florencia, Caquetá. Fuimos unos 200 sacerdotes de diferentes partes allá en Florencia y después pues, pues se han conectado con la fraternidad, pero la fraternidad la iniciamos en la pandemia, cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, empezamos con esa fraternidad. Y pues dependiendo de los retiros que se han hecho, los retiros de sacerdotes y las actividades que vamos haciendo, entonces siempre tenemos un compartir cada 15 días. Excelente, excelente, padre. Bueno, ¿se escucha bien el audio del video mío? ¿Están bien? Sí, sí, se escucha bien, Juan David. Listo. Bueno, voy a poner por aquí, a ver, el modo de ver, quisiera verlos a todos. Yo veo participantes, no, por aquí no es, bueno. Ahí estoy viendo solo al padre Carlos, pero ustedes me ven bien. Listo. Entonces, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Juan David Henao.
les estoy hablando desde Medellín, Colombia. Yo hago parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que es una fundación que se dedica a enseñar la palabra de Dios desde la fe católica, desde hace 27 años que nació esta fundación. Yo soy teólogo, laico, casado, tengo mi familia, un bebé y muy contento de compartir con ustedes. Llevo como 15 años al servicio de la evangelización, más que todo pues con retiros, con jóvenes, con predicaciones, misiones, charlas, pues todo eso. Y estoy muy contento y muy honrado de compartir entre ustedes. Este tema se llama No dejemos extinguir o no dejemos apagar el fuego del Espíritu Santo, tomado de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 19. Entonces, quiero trabajar algunos punticos, porque es tarea de nosotros, los evangelizadores, tener ese fuego, no dejar extinguir, no dejar apagar ese fuego del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque definitivamente el que está enamorado, enamora. El que está apasionado, apasiona. Entonces no nos podemos dejar quitar, robar esa pasión por el Señor, ese fuego evangelizador, ese amor por el Señor, como lo dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, cuando nos habla de las tentaciones de los agentes pastorales, que nosotros como evangelizadores tenemos distintas tentaciones y una de ellas es dejarnos robar el fuego misionero, dejarnos robar la alegría de la comunidad, dejarnos robar la comunión eclesial, y nos empieza a decir cuáles son pues algunas de esas tentaciones. Y entonces, definitivamente, la vida vale la pena vivirla enamorado. Como dice una frase muy linda que me gusta mucho, que dice así, dice, la felicidad no viene como fruto de la comodidad o de tener muchos bienes materiales. No viene por tener una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y para nosotros como evangelizadores, lógicamente, es un corazón enamorado del Señor, del mismo Maestro de amor. Entonces, ¿de dónde viene nuestra alegría de tener un corazón enamorado del Señor? Y cuando estamos enamorados, estamos apasionados por el Señor, vamos a transmitir eso a los demás, porque la fe es como el fuego, o se propaga o se apaga. La fe es como el fuego, o se propaga o se apaga, y ustedes lo saben muy bien. Un padre por aquí cerquita, un misionero italiano, un misionero de Javeriano, decía, la fe tiene mucho de relación, y las relaciones puede pasar como con los amigos del colegio. Antes éramos muchos amigos, muy amigos, ya no. Las relaciones pueden mejorar, enfriarse o acabarse. Por eso hay gente que llega y dice, vea, por allá está mi exnovia, es exnovia, ya no son nada, porque esa relación se acabó. Asimismo, la fe, como tiene tanto de relación con el Señor, puede apagarse, enfriarse, o puede mejorar, puede calentarse, puede volverse cada vez una relación más estrecha, más íntima. Y nosotros que estamos en este camino de seguir al Señor, de servirle a Él, de ser sus discípulos y misioneros, también tenemos esas tentaciones de dejar apagar el fuego, dejar extinguir el fuego, de irnos enfriando, ir perdiendo la pasión. Y por eso la invitación hoy es, no dejes extinguir el fuego del Espíritu Santo, porque la fe es como el fuego, o se propaga o se apaga. Hay que calentar ese fuego. Y la primera clave para eso, les quiero compartir 3 clavecitas para eso, que son el contenido de este tema. La primera clave es la comunidad. Yo no sé si todos los sacerdotes que me están escuchando, todos los padres son diocesanos o hay algunos religiosos y otros diocesanos. No lo sé. Yo sé que están de distintos lugares, de distintos países,
pero definitivamente no puede existir un creyente, un discípulo de Jesús sin comunidad. Cuando nos vamos apartando de la comunidad, volviendo a la imagen del fuego, es como cuando un leño se separa de la fogata. ¿Cuál se apaga más rápido? ¿La fogata que tiene muchos leños o el leño que se apartó primero? Se apaga más rápido el leño que está solo. Por eso pienso que el individualismo es una gran tentación y un gran peligro. Y me parece que por los amigos que tengo, sacerdotes, que tengo amigos tanto religiosos como diocesanos, para los diocesanos puede ser más fácil caer en esa soledad y en ese individualismo. Por eso yo aplaudo esta iniciativa de que ustedes se estén reuniendo. La aplaudo y me alegra mucho, porque uno como evangelizador y ustedes como sacerdotes deben tener hermanos que los fortalezcan, los escuchen, los ayuden, en donde ustedes puedan ser ustedes, en donde puedan compartir sus luchas, en donde podamos hablar de pecador a pecador, en donde podamos hablar de nuestras batallas, porque como todos saben y lo dice San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. El evangelio sigue siendo tesoro, pero nosotros seguimos siendo vasijas de barro. Y escuchen esto, que me gustaría que fuera una de las frases que se quedara guardada en la memoria de todos los que estamos aquí. El pecado crece en la clandestinidad, en la oscuridad. Cuando alumbramos el pecado pierde poder. Pero cuando ocultamos el pecado se fortalece. Y la comunidad, a una de las cosas que nos ayuda es a que no nos quede fácil ocultar nuestro pecado, y a que tengamos hermanos que nos ayuden en nuestras debilidades, y a que nos vamos fortaleciendo juntos en comunidad. Hay un adagio africano que me llama mucho la atención de que sea africano, porque dice así: si caminas solo, caminas más rápido, pero si caminas en comunidad, llegas más lejos. ¿Por qué me llama la atención de que sea africano? Porque lógicamente ellos, que les toca caminar grandes distancias con fieras salvajes, saben que caminar solo van más rápido, no hay que esperar a las señoras, a los niños, o no hay que esperar a los demás. Pero si caminas acompañado, llegas más lejos, porque caminar solo es muy peligroso. Lo mismo nos pasa a nosotros. No existen los llaneros solitarios espirituales, eso no existe. Se necesita la comunidad. Y muy bueno esa comunidad de pares, es decir, hombres que han recibido la misma vocación. Y cada sacerdote debe ir formando su equipo de trabajo, pero irles dando cada vez más esa calidad de hermanos en la fe, que vayan acortando estas distancias, porque solo esa fraternidad va a posibilitar que las personas nos digan las cosas buenas y las cosas malas con franqueza y no con distancia. Y que nosotros podamos corregirnos, mejorar, estar en conversión continua. Conversión continua. Les voy a contar algo que me llamó mucho la atención. Hace más o menos 10 años conocí un sacerdote que mantiene su parroquia repleta de jóvenes. Se llama Dairo Laverde. Y me llamaba la atención porque sus homilías eran muy existenciales, muy prácticas, le llegaban mucho a los jóvenes, y él mantenía la parroquia, o sea, sin mentirles, por ahí 1000 personas van a la misa, pero por ahí 700 jóvenes. Y yo decía, ¿pero por qué tantos jóvenes? Y es que él todos los miércoles se reúne con un equipo de trabajo donde son más o menos 10 jóvenes. Y él les lee el evangelio que va a pasar el domingo siguiente.
y les pregunta, muchachos, ¿esto qué tiene que ver con los jóvenes de hoy? Y uno llega y dice, vea, padre, en el gimnasio esta semana pasó esto y está de moda tal cosa. Y entonces los mismos jóvenes le ayudan a construir la homilía que él va a dar el domingo. Desde el miércoles la está planeando con 10 jóvenes. Y yo decía, con razón este padre habla tan claro, tan empático a los jóvenes de hoy, porque desde la semana está reuniéndose con ellos. Es decir, es una homilía comunitaria. No es una homilía del sacerdote a la comunidad, sino una homilía de la comunidad a la comunidad, en cabeza del sacerdote. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo pensaba, Señor, ¿qué le digo a estos hermanos sacerdotes? Porque me toca predicarle a los predicadores. Y eso no es fácil, ¿cierto? Y fuera de eso, a vísperas de la Semana Santa, que dicen que en la Semana Santa resucita el Señor, pero se muere el cura, porque con todo el trabajo que les toca, es tremendo. Pero entonces yo dije, Señor, ilumíname. Y el primer punto fue comunidad. Amigo y hermano sacerdote que me escuchas, con todo cariño y respeto te digo, no te quedes solo. No te quedes solo. Aplaudo esta iniciativa en que se reúnan y aplaudo cada iniciativa de que formes comunidad con los laicos de tu parroquia, con los otros sacerdotes de tu diócesis, con hermanos en la fe, pero de personas que nos estén diciendo con amor las cosas que tenemos que mejorar y las cosas que podemos hacer mejor. Bien es cierto que comunidad no es comodidad. La comunidad nos exige, la comunidad nos talla, pero la comunidad nos santifica. La comunidad nos santifica. Para uno no mejorar como persona, para uno no convertirse, siempre será más fácil la tentación del individualismo. Nadie me diga nada, no me molesten, yo por acá arriba el sacerdote y ustedes por allá abajo los feligreses. Y mi hermano sacerdote por allá lejos de su parroquia donde no moleste, y mi otro hermano sacerdote por allá más lejos. Siempre será más fácil la tentación del individualismo, pero no es el camino de Jesús. No es el camino que santifica. No es el camino de la conversión permanente. No es el camino que nos lleva a mejorar. Quizás para nosotros los laicos puede ser más fácil la comunidad a veces. Primero por la primera comunidad o la iglesia doméstica, como lo decía San Juan Pablo II, que es la familia. Entonces mi esposa me santifica, mi suegra y mi suegro me santifican, mis hermanos me santifican, mis hijos me santifican. Pero también, sobre todo, mis hermanos en la fe. Y así como el padre Carlos tiene esta iniciativa tan bonita, asimismo yo me reúno cada 15 días, vea qué diosidencia, padre, cada 15 días yo me reúno con 8 hermanos predicadores. De aquí mismo, somos la mayoría de aquí en Medellín, pero si hay uno de Miami, uno de Ecuador y uno de Cali, de otra ciudad aquí en Colombia. Y nos reunimos cada 15 días a trabajar también temas en la fe y a tallarnos y a retarnos y a volvernos próximos para santificarnos. Porque ser predicador es muy peligroso, le digo yo a mis hermanos, porque como la gente solo ve lo mejor de uno, yo acabo de salir de una charla donde estaban 100 personas y ¿qué hacen? Le aplauden a uno y le dicen gracias y ven lo mejor de uno porque uno está hablando de la palabra de Dios. Pero ¿y quién me dice lo que tengo para mejorar? ¿Quién me dice si se me está subiendo el ego o el orgullo? ¿Quién me dice si estoy actuando egoístamente o codiciosamente? ¿Quién me dice si estoy interpretando mal algo? ¿Quién me lo dice? Solamente los pares, solamente los hermanos. Entonces, cada 15 días me reúno con ellos desde hace 2 años. Y hemos tenido roces, y hemos tenido diferencias, y hemos tenido dificultades. Y cada vez que eso pasa, me desanimo. Y llega la tentación de decir, ¿para qué me voy a volver a reunir? ¡Qué bobada! Pero siempre vuelvo y me reúno.
porque sé que la tentación siempre quiere enemistar, dividir y desanimar. Pero el Papa Francisco nos ha dicho muy claro, la diferencia y el conflicto no pueden generar división. La unidad prevalece sobre el conflicto. Y también quiero que esa frase se nos quede en el corazón. La unidad prevalece sobre el conflicto. Y es con mis hermanos en la fe que crezco y que me cuestiono. Como dice Martín Valverde, el que piensa diferente me sirve para pensar. El que piensa diferente me sirve para pensar. Y más cuando son pares, porque muchos de ellos son filósofos, son teólogos, o llevan 10 años o 15 predicando. Uno necesita pares que lo aterricen, que lo hagan ver sus cosas buenas, porque es en la comunidad donde se potencian los carismas, pero también que lo hagan ver si uno se está equivocando, que lo hagan ver si uno se está desviando del camino y que le ayuden a uno a relacionarse, a aprender a pedir perdón, a aprender a reconocer los errores, a no dejar crecer el pecado, porque el individualismo se presta para uno que ocultar más su pecado, sino en verdad con la luz de Dios quitarle fuerza a ese pecado y entregándolo a Él, transformarlo. Como dice el Papa Francisco, muchas veces lo que nos falta es el reconocimiento dolido, con dolor de nuestros límites para dejar obrar la gracia de Dios. Oh, me llega al alma, repetir esa frase me llega al alma. Nos hace falta el reconocimiento con dolor de nuestros límites para poder dejar obrar la gracia de Dios. Vean, la mayoría de lo que he aprendido yo en la fe ha sido de sacerdotes buenos que con su amor, su entrega, su sabiduría me han enamorado del Señor. Y también lo tengo que decir de mi familia, claro, que hacen parte de esta escuela bíblica y que me han dado testimonio de fe. Bueno, entonces, primer punto, la comunidad. Hasta ahí, ¿quién quiere decir algo? Bien puedan, no quiero que sea monólogo, sino que de ese primer punto, el que quiera decir algo, lo diga con todo amor, porque ustedes están para enseñarme a mí. No les digo que hoy es el pájaro tirándole a las escopetas. Padres, ustedes dirán. Estos muchachos son un poco tímidos, estos son bastante ¿Tímidos o reservados, temidos? Sí, esos bastante reservados y ya cuando se sueltan a hablar, ya no los para nadie. Está bien. Si hasta ahí alguien quiere decir algo, bien pueda. Si no, sigo con el segundo punto. Bueno, voy a intervenir ahí. Yo soy de una comunidad social de vida apostólica, somos 2 sacerdotes en la parroquia. Lo que usted dice es muy cierto. Digamos, vivir en comunidad, para empezar, no es fácil. Y segundo es que también a veces uno solo no se da cuenta cuál es su defecto, cuáles, digamos así, sus debilidades. Estar con alguien, pues, de una u otra forma, pues, a veces toca la llaga. Pero que es ahí donde también, diría yo, uno tiene que tener mucha paciencia con el hermano y también él con uno. Y claro que son actitudes que muchas veces chocamos, pero ahí sí que solo la oración y el perdón y la comprensión nos une. Y dice, se puede, con la ayuda de Dios. Y tiene que haber tolerancia tanto uno como el otro. Por eso es la experiencia con vida fraterna. Gracias. Gracias, Padre. Qué valioso lo que nos dice. El Padre me pone a pensar mucho porque es verdad. Nosotros aquí también hacemos misiones muchas veces de a 2
Y a veces en esas misiones, cuando son de meses, años, llega un momento donde uno no se aguanta al otro, uno no lo quiere ni ver, pero el Señor le da a uno la gracia y el perdón, porque efectivamente la tentación genera como una enemistad y un hastío que solamente el Espíritu Santo, el amor fraterno, el perdón, digámoslo, sanan eso, y la misión. O sea, cuando uno se centra nuevamente y pone sus fuerzas en la misión, como dice el Papa Francisco, ¿cierto? Que a veces nos enfermamos y que él prefiere, de mirarnos las caras, y que él prefiere una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma en sí misma. Tremendo, tremendo. Entonces, gracias, Padre, por compartirnos. Porque sí, yo lo he vivido, No es fácil. ¿Quién más nos quiere decir algo? Bueno, entonces voy a seguir con el segundo punto. Si alguien quiere decir algo de este segundo punto también al final, bien puedan. Y el segundo punto es este: aviva y toma fuerzas del don que has recibido de parte del Señor. Es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aunque San Pablo lo repite varias veces a Timoteo, tanto en la primera carta como en la segunda. Aviva y toma fuerzas del don, del carisma que has recibido de parte del Señor. El don de ustedes, sin lugar a dudas, del sacerdocio. Tomar fuerzas del sacerdocio. Pero cada uno ha recibido dones del Señor. Que la predicación, que el acompañamiento espiritual, que el trabajo social, que la pastoral familiar, que la pastoral con los enfermos, que la Biblia, que el conocimiento bíblico, que, bueno, los retiros espirituales, tantos dones que el Espíritu Santo derrama. Y uno, ¿cómo se sana cuando ejerce los dones y los pone al servicio de los demás? Entonces mi invitación hoy es: aviva, hermano sacerdote, aviva y toma fuerzas. Si hoy te sientes solo, cansado, toma fuerzas del don que has recibido de parte del Señor. ¿Cómo vamos a tomar fuerzas? De los dones que hemos recibido del Señor. Poniendo esos dones al servicio del Evangelio, nos llenamos de fuerza. Y aquí les quiero decir algo. El año pasado tuve la oportunidad de estar en un congreso bíblico internacional en la ciudad de Miami, en Florida, con Monseñor Silvio Báez, el obispo de Nicaragua que está exiliado. Monseñor Silvio Báez para mí es un referente, un ejemplo, un maestro, porque además de que es excelente biblista, maneja el latín, el griego. Nos contó inclusive que fue invitado por el Papa Francisco a una traducción de la Biblia latinoamericana en la que están trabajando. O sea, es un hombre brillante, tiene la capacidad de bajar ese mensaje, la capacidad de ser también muy pastoral, y como es carmelita, también muy místico. Entonces a mí me fascina escucharlo. Él ha hecho varios retiros para sacerdotes y varios cursos, y a mí me fascina escucharlo porque tiene esa combinación: la Biblia, lo pastoral y lo místico. Entonces yo estaba feliz en ese congreso de conocer a Monseñor Silvio Báez, yo feliz. Pero ese hombre llegó destruido, triste, porque justo el congreso fue en septiembre del año pasado, una semana después de que secuestraran a Monseñor José Rolando o Rolando Álvarez, el obispo de Nicaragua que tienen secuestrado en el régimen de Ortega. Entonces, en esa semana o una semana antes lo habían secuestrado, lo habían metido a la cárcel, y este hombre es su hermano obispo. Entonces él estaba triste, desolado, o sea, yo le veía la tristeza, y yo con esa alegría llegué a saludarlo, y él con esa tristeza, pero amable, me saluda. Yo me acordaba de la frase del Papa Francisco que dice que solo desde lo alto de la cruz se puede pastorear bien la comunidad. Y oramos juntos,
fue el encuentro y él nos habló una charla preciosa del Éxodo, del libro del Éxodo, y me acuerdo que él hablaba de la imagen de la zarza ardiente y que él decía que cuando nosotros nos sentíamos como ese chamizo, como esa zarza seca, sin vida, sin hojas, era que Dios podía arder, manifestarse, acontecer con mayor poder. Y que esa era la imagen de la zarza ardiente. Y a mí me pareció maravilloso porque yo nunca lo había escuchado. Se me pareció a lo de San Pablo, que en mi debilidad tú eres más fuerte. Y recuerdo que después de las charlas que nos dio Monseñor, él salía otro. O sea, llegó triste, abatido, llegó decaído y salía radiante, feliz. O sea, salió otro después de las charlas que nos dio en ese congreso bíblico. Y nos daba las gracias, nos decía gracias por este espacio, gracias por orar por mí, gracias por la invitación. Y yo todo confianzudo le daba un abrazo y eso, o sea, yo estaba feliz como un niño chiquito. Y yo decía, definitivamente, cuando uno ejerce el don o los dones que le ha dado Dios por el bien de la comunidad, uno sale otro. Por eso aviva y toma fuerzas de los dones que has recibido de parte del Señor. Y ese es el segundo mensaje que les quiero dar a ustedes, mis hermanos sacerdotes. Que aviven y tomen fuerzas, porque sé que pueden estar cansados. Sé que la cuaresma es dura. Y si Jesús fue tentado en esos 40 días que estuvo en el desierto, ¿cuántas tentaciones nos llegan a nosotros en cuaresma? ¿Cuántas debilidades? Pero hoy te digo que saques fuerzas del don que has recibido de parte del Señor. Como dice Monseñor Pedro Casaldáliga, este obispo español que se gastó en las selvas de Brasil, porque es que es fácil llevar un Cristo en el pecho. Muy probablemente todos llevamos un Cristo en el pecho, pero lo difícil es tener pecho para seguir a Cristo. Es fácil llevar un Cristo en el pecho, lo difícil es tener pecho para seguir a Cristo. Así que aviva y toma fuerzas de los dones que has recibido de parte del Señor. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? No los dejes. Yo siento que uno de los dones que me ha dado el Señor es la predicación, porque disfruto, preparo las predicaciones y siento que muchas veces el Señor puede actuar a través de eso. Y el año pasado fue un año muy duro para mí porque me dejé sumergir mucho en la parte administrativa de la evangelización, que es importante y alguien la tiene que hacer y me imagino que a todos ustedes les tocará. Pero esa parte administrativa me estaba absorbiendo tanto que yo a muchas predicaciones decía, no puedo. Y ya no estaba preparando las predicaciones como antes. Y ya no estaba orando las predicaciones como antes. Y yo siento que el Señor me dijo, aviva y toma fuerzas del carisma que has recibido de parte de Dios. Y cuando empecé de nuevo a orar mis predicaciones, y cuando empecé de nuevo a preparar mis predicaciones, llegó una fuerza nueva, una alegría nueva, como que uno resucita. O sea, resucita todo ese ser interior a través del servicio, desde el carisma que cada uno ha recibido. Y aquí, bueno, hasta ahí alguien quiere decir algo. Que voy a pasar a otro texto, en el mismo punto, pero otro texto. Si alguien quiere decir algo, bien pueda, que me alegra verlos también, ver sus caras, porque es que hablarle a una pantalla no es fácil. Yo veo por aquí, ya aprendí a mover el celular para ver los nombres. Entonces veo al padre Jorge, al padre Carlos, al padre Sóstenes, al padre Héctor, al padre Julio, al padre Lorenzo, al padre Salvador, al padre Santiago, al padre Juan Ángel, se llama parecido a mi hijo, que se llama Ángel David, al padre Jaime, al padre Henry, padre Agustín, padre Fortino, veo iPhone,
Y veo al Padre Jesús, Daniel, al Padre José Luis, al Padre José Germán y al Padre Alfonso. Qué alegría, padres, que estemos compartiendo este espacio. Si alguno quiere decir algo, bien pueda. Sigo. Bueno, pregunto. Yo solamente agradecerte, porque realmente está lindo y no hay mucho para comentar, ¿no? Muy didáctico, muy lindo con tu ejemplo, así que no hay cosas para preguntar porque es bien entendible, ¿no? Así que da un gusto escucharte, un placer escucharte. Por eso nos quedamos boca abierta. Gracias, padre. Yo me identificaba con el primer tema, el de la comunidad, porque bueno, hace poquito me sacaron el sacerdote que estaba conmigo, así que estoy más solo que loco malo ahora. Entonces, me falta la comunidad, digamos, con otros sacerdotes, más allá que la tengo también acá con toda la gente, digamos. Pero bueno, realmente es un gusto escucharte, sobre todo muy didáctico. Gracias, mi hermano padre. Dios le pague. Bueno, y les voy a hablar ahora, en este mismo tema, de Jeremías 15, que es un texto que me ha llegado muchísimo, porque es el profeta reclamándole a Dios que le vuelva a hablar. Miren lo que dice el capítulo 15 de Jeremías. Vuélveme a hablar, Dios mío. Vuélveme a hablar, por favor. Cuando tú me hablabas, yo devoraba tus palabras, porque ya son la dicha y la alegría de mi corazón. Yo te pertenezco, Dios mío, Señor Todopoderoso. Tú lo sabes todo. Acuérdate de mí. Ven en mi ayuda y vuélveme a hablar. Ahí parafraseando el capítulo 15 desde el versículo 15 y siguientes. Entonces, San Agustín dice, Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Escuche pues esto. Padre, esto es lo que lo tiene usted siendo un sacerdote. Que Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Y entonces, como te ama a ti como el único, te elige. Y cada vez que se proclama la palabra, uno escucha cosas que uno dice, eso es para mí. Pero el profeta llevaba tiempo en donde como que nada era para él, donde como que experimentaba que Dios no le hablaba. ¿Y qué pasa cuando uno siente que Dios no le habla? Uno no tiene nada para predicar. Díganme ustedes qué dicen en las homilías si Dios no le habla a uno. Lo que Juan David Henao tiene para decir no cambia la vida de nadie. Lo que Juan David Henao tiene para decir, sí mucho entretiene, pero no transforma. Pero lo que Dios tiene para decir a través de Juan David Henao, o a través del padre Jorge, o a través del padre Carlos, o a través del padre Héctor, o a través de cada uno de los sacerdotes que está ahí, eso cambia la vida de las personas. Entonces, si Dios no nos habla, ¿uno qué dice? Nada, entretiene, si mucho, o aburre. Como me decía un amigo sacerdote, es que yo a veces doy unas charlas tan aburridoras que me aburro hasta yo. Decía, en cambio hay otras en las que yo veo a todo mundo conectado y uno siente que les tocó el corazón. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿cierto? Que hay veces que uno no está inspirado, uno no siente que Dios le está hablando y se aburre hasta uno, ahí dando la charla. Pero entonces, ahí como Jeremías, todos tenemos que decir, vuélveme a hablar, Dios mío. Cuando tú me hablas, yo devoro tus palabras, son la dicha, la alegría de mi corazón. Y vea lo que le responde el Señor. Entonces, antes de eso, para redondear esta parte, cuando uno siente que Dios le habla y uno sabe que Dios le habla a través de una predicación, de una homilía, de un retiro espiritual, de una oración, de una canción, de un texto bíblico, de un acontecimiento, uno se llena de gozo. Porque que el Todopoderoso se acuerde de uno para darle un mensaje es experimentar lo que dice San Agustín. Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Dios me ama a mí como si fuera el único que existe en el planeta. Por eso me habla a mí como si fuera el único. Y entonces el Señor le responde, si regresas a mí,
volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú hablarás de mi parte. Si sacas, otra traducción dice que a mí me encanta, porque así me acuerdo que en la liturgia de la Eucaristía lo escuché el año pasado con esta traducción que es la que me gusta. Si sacas lo precioso de lo vil, tú serás mi boca. Miren eso. Hermanos y amigos sacerdotes, escuchen eso por favor, que es que yo me entusiasmo. O sea, si sacas lo precioso de lo vil. Otra traducción dice, si sacas el oro del pantano, tú serás mi profeta. Si sacas el oro de lo vil, tú serás mi boca. Si sacas el oro del pantano, tú serás mi profeta. Será, padres, que en esta iglesia y en este camino nos ha tocado ver pantano con seguridad. ¿Será que nos ha tocado lo vil con seguridad? Y a veces duele más el mal dentro de la iglesia. Pero lo hay. Y ese mal nos lleva muchas veces a decepcionarnos de nuestra vocación. De nuestra vocación evangelizadora. Porque obviamente son vocaciones diferentes. Todos a evangelizar, ustedes como sacerdotes, yo como laico, desde mi matrimonio, desde mi familia. Pero muchas veces no sabemos sacar el oro de lo vil, el oro del pantano o lo precioso de lo vil, sino que nos quedamos resentidos con el pantano de la iglesia. Y lo digo, no estoy diciéndolo por ninguno de ustedes, sino por mí. Es decir, porque yo en mi camino he tenido momentos en donde me decepciono de un obispo, de un sacerdote, o de un compañero predicador, o de un líder, o de un etcétera, o de la institucionalidad, o de lo que sea. Y entonces dejo de que Dios me hable. Y se me olvida que el tesoro viene en vasija de barro. Y que viene en vasija de barro para que se muestre que un poder tan grande no viene de los hombres, sino de Dios, dice San Pablo. Les voy a contar una anécdota que pasó este año, hace 2 meses aquí en Medellín. Un día llovió mucho y una vía que era un deprimido, se llenó de agua. Entonces venía una parejita en un carro muy lujoso, lloviendo mucho, en un carro muy lujoso, una parejita. Si no estoy mal, como un Audi o algo así, un carro de alta gama. Y un habitante de la calle se dio cuenta que no podía pasar por ahí el carro, no solo porque se iba a mojar, sino porque se iba a hundir. Entonces el habitante de la calle con sus harapos empezó a hacerle señas, no pase por ahí, no pase. Y esta gente no quiso escuchar al habitante de la calle y pasó. Y el agua había llenado tanto la calle, el deprimido era tan hondo que el carro se sumergió por completo. Y al otro día en las noticias, pareja de novios muere ahogada en la ciudad de Medellín. Y entrevistaron al habitante de la calle y él era diciéndole, yo les dije que no pasaran, el habitante conmovido con la muerte de la parejita. ¿Y saben qué pensaba yo? Uno muchas veces no le hace caso a Dios porque no le gusta el mensajero. Y entonces, como uno le conoce los pecados al mensajero, uno no le hace caso a Dios porque no le gusta el mensajero. Como dice una amiga mía, porque es que entre los gitanos no nos leemos las cartas. El dicho es gracioso, pero tiene su profundidad. Entonces, a uno le pasa eso con sus amigos sacerdotes o predicadores y uno dice, ¿qué voy a escuchar a este si yo sé con qué pie cojea? Entonces
Entre gitanos no nos leemos las cartas, es decir, no le hago caso a lo que me quiere decir Dios, porque no me gusta el mensajero. Pero es que no podemos olvidar que el tesoro viene en vasijas de barro. Si sacas lo precioso de lo vil, nos dice hoy el Señor, tú serás de nuevo mi profeta. Si sacas el oro del pantano, tú serás mi boca. Vuélvete a mí, dice el Señor. Deja de hablar por hablar. Solo di lo que valga la pena. Tú hablarás de mi parte. Tú serás de nuevo mi profeta, si sacas el oro del pantano. Amén. Bueno, ese es el punto número 2. Aviva y toma fuerzas del don que has recibido de parte del Señor. Y ya vamos terminando porque no los puedo trasnochar. Ustedes tienen que madrugar mañana. Hasta ahí, ¿alguno quiere decir algo? Padre Salvador, Padre Santiago, Padre Julio, cualquiera de mis hermanos sacerdotes. No. Está bien. Sigo, termino. Está bien. Mi tercer punto. Los argentinos no se quedan callados, esos tienen que hablar. Muy bien, muy bien. Me encanta la tonada argentina, me fascina. El acento de los argentinos me encanta. Entonces, hable. Bien, yo lo que pensaba en ese sentido cuando hiciste el ejemplo del mendigo, me ponía a pensar de que también para nosotros muchas veces las advertencias que nos dan la gente y sobre todo las señoras grandes, las que nos van como alentando no solamente la vocación, sino que también advierten situaciones que conocen de su parroquia que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, digamos. Y muchas veces, al no tomarlos en cuenta, caemos en errores. Entonces, en ese sentido es saber que el mensajero o las mensajeras o los mensajeros siempre van a ser para nuestro bien, siempre va a ser para nuestra construcción. Así es. Excelente, Padre Julio. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. El último punto es del cardenal Bantuán, Monseñor Francisco Javier Bantuán. Para mí es el profeta de Latinoamérica. No de Latinoamérica, para Latinoamérica. Corrijo. Para mí, Monseñor Francisco Javier Bantuán es el profeta para Latinoamérica. ¿Por qué para Latinoamérica? Porque con el giro político que ha dado Latinoamérica, sobre todo con énfasis tan graves como lo de Nicaragua y como lo de Venezuela, me parece que Bantuán ilumina de una manera magistral la manera de vivir el evangelio, con ese amor por su patria, con ese amor por la iglesia y con ese amor sobre todo por Dios, por nuestro Señor Jesús. El que no conozca la vida de Bantuán, lo invito a que por favor la conozca. Monseñor Francisco Javier Bantuán fue invitado por el Papa Juan Pablo II a dar los retiros espirituales del clero vaticano, y de esos retiros espirituales salió como conclusión un libro que los invito a que todos lo tengan en la biblioteca. Aquí estoy viendo la biblioteca del Padre Jorge, está enorme. En esa biblioteca poner el libro de Testigos de la Esperanza, el resumen de los retiros espirituales que dio Monseñor Francisco Javier Bantuán. Precioso. Ahí lo tienen. Qué bien. Ese es el libro. Ese es el libro. Qué espectáculo de libro para todos, de verdad se los digo. Además de ser muy pedagógico, que habla de cosas que impactan en su pedagogía, por ejemplo, como los defectos de Jesús, que ustedes saben cuáles son los defectos de Jesús, que tiene mala memoria porque se le olvidan los pecados y por eso perdona al ladrón.
al que no sabe, que no es buen empresario y por eso le paga lo mismo a los que llegan temprano, a mediodía y en la tarde. Que qué empresa si hiciera eso no se quiebra inmediatamente, entonces que Jesús es muy mal empresario. Entre otros, dice que Jesús no sabe matemáticas porque deja 99 ovejas por una. Que, ¿cómo así? Que quien deja 99 ovejas por una sola, se le pierden las 99. En fin, que Jesús nunca escuchó el dicho de más vale pájaro en mano que 100 volando, sino nunca hubiera dejado 99 ovejas por una. Entre otros, los defectos de Jesús muy pedagógico. Lo que me llama mucho la atención es que este hombre, por ser obispo, fue encarcelado, muy parecido a lo que le pasó a Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, en la cárcel, pues él empezó a copiar todo lo que se acordaba de la Biblia y consiguió algo de pan y algo de vino para hacer la Eucaristía para sí mismo todos los días. Y empezó a hacerse un pectoral con basurita que encontraba en el suelo. Monseñor Francisco Javier Bantuán visitó Medellín y me cuenta un amigo sacerdote que cuando vino con el pectoral que se hizo en la cárcel. Y hay videos en YouTube de Monseñor Francisco Javier en México. Ustedes lo pueden buscar. Bantuán en México, hablando en español, predicando en español, precioso, vale la pena. Pero lo que más les recomiendo es leerse ese libro, porque es para sacerdotes y para evangelizadores, es tremendo. Hay una parte donde él dice que él entendió que él estaba enamorado de las cosas de Dios más que de Dios. Y yo pienso que eso nos puede pasar a todos. Porque él como obispo, él decía de mis charlas, de mis predicaciones, de mis homilías, del trabajo con los seminaristas, de esto, de lo otro. Y en la cárcel entendí que yo me había enamorado más de las cosas de Dios, de todo lo que hacía, que del mismo Dios. Y en la cárcel fue un volverme a enamorar más de Dios. Y traigo a colación a Bantuán porque yo creo que las cosas de Dios son tan apasionantes que a veces nos olvidamos de Dios. Y uno puede estar en las cosas de Dios sin Dios. Y estar en las cosas de Dios sin Dios cansa demasiado. Estar en las cosas de Dios sin Dios fatiga demasiado. Por eso nunca se nos puede olvidar que somos salvados por Dios con una historia para contar de cómo Él nos ha venido salvando. Pero no somos salvadores. Y la vida nos lo recuerda constantemente. Hay una anécdota muy linda de John Newton, no Isaac Newton, el famoso científico, sino John Newton, el compositor de la canción del himno cristiano Amazing Grace, Gracia Incomparable. Dicen que él, después de una vida muy desordenada, lleno de pecados, convertirse a Dios, componer esa canción, cantarle al Señor, empezó a perder la memoria. Y ya de edad, entrado en años y sin memoria, decía algo que a mí me conmovió el corazón. Decía, yo solo me acuerdo de dos cosas. Vean lo que decía John Newton, yo solo me acuerdo de dos cosas. La primera es que yo soy un gran pecador. Y la segunda es que tengo un gran, hermoso y tierno Salvador, que es Jesús. De resto no me acuerdo de nada más. Perdió su memoria, pero solo se acordaba de esas dos. Que él era un gran pecador, pero que tenía un gran Salvador, que es Jesús. Yo pienso que esas son las dos cosas que no nos podemos olvidar jamás. Para mantenernos enamorados de Él, sabiéndonos administradores
y nunca dueños. Porque ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dice el Evangelio de Mateo, que cuando llega el amo lo encuentra haciendo su deber. Las cosas de Dios son apasionantes, pero que nunca nos olvidemos del Dios de las cosas, del gran, hermoso y tierno Salvador, que si se me tiene que borrar la memoria por completo, solo me acuerde que soy un pecador, un gran pecador, pero que tengo un gran, hermoso, tierno y dulce Salvador, que es Cristo. Ahora sí terminé. Le doy gracias a Dios por este momento, por mis hermanos evangelizadores, por su vocación. Le doy gracias porque sé que a través de esta reunión Él quiere avivar el fuego del Espíritu en nosotros, devolvernos la fuerza de los dones, en los dones que hemos recibido, recordándonos que necesitamos comunidad y recordándonos que necesitamos del encuentro constante con Él, del fuego de su amor. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todos los dones que nos has dado. Envía la fuerza de tu Espíritu que queme de nuevo nuestras entrañas, que avive nuestro ser, que llene de nuevo nuestra mente, que nos regale valentía creativa para salir de nosotros, llegar a las periferias, que nos regale más fuego evangelizador, que nos regale dinamismo. Derrama, Señor, tu Espíritu que venga desde los 4 puntos cardinales y haga vivir nuestros huesos secos. Derrama, Señor, tu Espíritu que avive todo nuestro ser. Derrama, Señor, tu Espíritu, que se abran los cielos hoy sobre cada uno de nosotros y descienda de lo alto lo que estamos necesitando de ti. Úngenos, Señor. Bendícenos y ayúdanos a ser bendición para los demás. Lleva a la plenitud la obra de salvación y de santidad que has iniciado en cada uno de nosotros. No abandones la obra de tus manos, sino que llévala a feliz término. Bendito seas, Padre bueno. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Cristo, Salvador, Rey y Redentor. Amén. A María pedimos su intercesión, su compañía, y que aprendamos a decir como ella ante la palabra y la voluntad de Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Termino con una oración que me regaló el Señor y que quiero recordar siempre y que los invito a hacer conmigo, que dice así: Señor, cuida mi corazón, cuida mi vocación y cuida mi salvación. Me fascinó esta oración porque ustedes saben que el corazón en la Biblia es todo el mundo interior, el mundo de las decisiones, no solo de los sentimientos, como para nosotros los latinos. El corazón en la Biblia es las decisiones, actitudes, lev. Entonces, que el Señor cuide nuestras actitudes, decisiones, que el Señor cuide nuestro corazón de la codicia, del pecado, del orgullo, de tantas cosas. Que el Señor cuide nuestra vocación. ¿Qué más valioso en la vida que la vocación es? Es el tesoro. La vocación.
Y aquí quiero decir algo, perdón, les interrumpo. Perdón, interrumpo la oración, les quiero decir algo. Y es que hace unos 4 años tuvimos la gracia de que nos visitara aquí en la Escuela Bíblica Católica Yeshua de Medellín el obispo de Siria. El obispo de Siria. No me acuerdo en este momento el nombre, pero hablaba muy bien español porque era de sus abuelos, eran de Venezuela o por allá. Y me acuerdo que él contó unas anécdotas muy tremendas y era que cuando los musulmanes radicales iban a las familias cristianas para matarlos, él decía, venga, no buscan robarnos nada. Es decir, no vienen por nada material, vienen por nosotros, por nuestra vocación de cristianos, porque es lo más valioso que tenemos. De las cosas más valiosas que uno tiene en la vida es la vocación. Por eso uno no se la puede dejar robar por nadie. Y por eso ellos no vienen a buscar oro, ni plata, ni dinero, nada a las casas de los cristianos, sino a robarnos la vocación. O se convierten al Islam o los matamos. La vocación de cada uno de ustedes sacerdotes vale oro, más que el oro. Por eso, Señor, cuida mi corazón, cuida mi vocación y cuida mi salvación. Porque una eternidad sin ti es un infierno, pero una eternidad contigo es el paraíso. El padre David Kapkin, un biblista, dijo que Dios se inventó el paraíso porque no le alcanza esta historia. Los 80, 100 años que vayamos a durar en esta historia, no le alcanza para todo lo que nos quiere amar y bendecir. Imagínense un novio enamorado de su novia de tal manera que no le alcanzan los 80 años que puedan vivir en esta tierra, que se inventa el paraíso, la eternidad, para todo lo que quiere amar y bendecir esa novia. Pues ese novio es el novio del Cantar de los Cantares. Pues ese novio es el novio de la iglesia, Jesucristo, el que se inventa el paraíso para podernos amar y bendecir más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? La eternidad. Por eso, Señor, cuida mi corazón, mi vocación y mi salvación. Amén. Padre Carlos, ahora sí acabé. Hermanito, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues aquí aprovechemos, padres, alguna pregunta, algún comentario. Yo simplemente agradecerles, Juan David, a ustedes, su papá, su mamá, la misión que desarrollan. Yo estoy muy conectado con el tema de la emisora, pues por aquí por el internet y es una compañía muy buena y una formación muy buena. Yo se la recomiendo a los padres. De verdad que es una siempre formación, los temas bíblicos excelentes, de calidad, de preparados, bien preparados. Y de verdad que está uno escuchando cosas buenas, buenas de calidad. Yo les cuento, aquí les confieso que estaba teniendo problemas con mucho el YouTube. No tanto video que uno ve y dice, no, tengo que cerrar esto, tengo que de verdad como que terminar esto porque ya lo afecta a uno. Y sabe que me ha servido mucho ya volver, por ejemplo, con la emisora y ya estar escuchando puras cosas de Dios. En el YouTube hay muchas ideas, muchos temas. En cambio, con la emisora, pues ya tenemos algo concreto en la formación. Entonces, muchas gracias, Juan David, por esa misión. Con todo amor, Padre. Por ahí está el Padre Héctor. Gracias. Yo nomás agradecer también, agradecer a Juan David. Desde Honduras me conecto yo. Agradecerle por tan bonitas reflexiones, mensajes que nos ayudan a como despertar si estamos un poco dormidos en algunas cosas, a motivarnos en el ministerio, en el camino de esta cuaresma también.
a profundizar más en nuestra vocación, a vivirla, disfrutarla. Por otra parte, también me hacía yo la pregunta si no estaba ocupándome mucho yo en las cosas de Dios y quizá poco en el mismo Dios. Entonces, más bien todas las reflexiones nos ayudan mucho. Y agradecer también al padre Carlos, que está siempre pendiente de mandarme el link, aunque yo me pierdo por tiempitos, pero siempre estoy pendiente de ustedes en el chat y todo, y pues recibiendo los links del padre. Le agradezco mucho, porque si no me conecto, normalmente me los envía siempre, pues, pero los viernes yo tengo muchas ocupaciones. En este tiempo estamos en mi diócesis confesando por parroquias, pero gracias a Dios hoy nos dimos libre de no salir a confesiones. Entonces pues tuve la oportunidad, la gracia de conectarme y reunirme con ustedes aquí. Es una alegría encontrarnos nuevamente, y gracias por el mensaje y por estar pendiente siempre de este servidor. Gusto, padre Héctor. Padre Julio. Yo lo que quería decir de la frase anterior, que él hizo todo un contexto, me hizo acordar a un sacerdote que mencionaba en mi ciudad y que decía que muchas veces nosotros seguimos a los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. Y él decía, y eso lo vamos a cambiar para cuando es la catequesis. Nosotros queremos los caramelos y no al Señor de los caramelos. Entonces, en ese sentido también, y eso nos sirve también para que a nosotros, que somos administradores de esa gracia, también vayamos no solamente al Señor, sino no a las cosas que lo llevan al Señor. Sería bueno también, ¿no? Padre Julio. Yo quería agregar algo a lo que decía, lo de cómo era John Newman, creo que era que decía, que había hecho el canto que se olvidaba después muchas cosas. Y pasó como esto más como una anécdota, ¿no? Con mi mamá, cuando se le detectó una especie de cáncer, un tumor, algo así en la cabeza. Entonces, cuando se detectó eso y estaba como alucinando y había que llevarlo al médico, y lo único que nos podíamos comunicar con ella, yo sobre todo cuando la llevaba a otra ciudad, era rezando el rosario. Lo único que podía hablar coherentemente, ¿no? Más allá de que bueno, lo tendría como instinto, no sé, pero digo, cuando uno tiene adentro a Dios, cómo surge en esos últimos momentos, ¿no? Y otra cosa era con un sacerdote viejito que estaba conmigo, que lo habían operado, y cuando se recuperaba de la anestesia, él estaba rezando la misa, y incluso tenía un familiar cuidándolo, y decía, el Señor esté con ustedes, y el otro no le contestaba. Entonces por ahí le dice, bueno, no va a contestar, algo así, ¿no? Pero yo por eso, después de eso, tengo terror de que me operen, y sobre todo la anestesia, quién sabe lo que voy a decir en esos momentos. No creo que esté celebrando la misa, ¿no? Por eso digo, déjenme solo que me recupere la anestesia, quién sabe las cosas que van a salir de mi corazón, ¿no? Pero este sacerdote santo lo hacía celebrando la misa, ¿no? Qué hermoso eso. Era como para compartir más. Excelente, padre, excelente. Bueno, muy buenos los ejemplos. ¿Alguien más? Sí, yo quiero preguntar. El tema es muy abundante. El tema al mismo tiempo es muy sencillo, ¿verdad? Pero muy práctico. Entonces, a mí me gustaría, se me antoja como para compartirlo con las comunidades el lunes próximo, ¿verdad? Este tema. Yo no sé dónde lo pueda tener por escrito para que yo lo pueda conocer bien y poder compartirlo con estos 4 puntos, ¿verdad? Que muy bien los compartiste y te agradezco mucho. Lo pusieron a hacer el trabajo, Juan David. No soy muy bueno para escribir, no, pero lo que puedo hacer es como mandarte un resumen en un audio
póngale de 3 minutos, y en 3 minutos te hago un resumen de los 4 puntos y se lo reenvía a través del padre Carlos, ¿o qué? Sí, está bien, me lo manda a mí, está bien. Sí. Porque para escribir no soy muy bueno. Sino también lo que se puede hacer, que yo muchas veces hago la traducción a través de la transcripción instantánea, que hay una aplicación bueno, en internet, digamos, ¿no? Una aplicación, entonces por ahí traduzco te transcribe en las charlas, ¿no? Eso está bueno también que pueda tener en cuenta. Sí, me di cuenta esta semana de que eso existe en WhatsApp inclusive, que el WhatsApp, En le WhatsApp, traduce. exacto, sí. Así es como copio algunas homilías. O sea, el WhatsApp pasa de audio a escrito. Sí. Exacto, sí. A veces en algunas cosas te lo hace directamente al mismo teléfono y si no vos tenés que poner desde la computadora al teléfono, depende qué programa es. Pero eso es bárbaro. Para el padre Salvador, nosotros estamos mandando el video por ahí el lunes, se lo puedo mandar, padre, hago lo posible para mandárselo temprano, para que le llegue también. Ah, usted lo tiene grabado. Ah, no. Sí, está grabando. Ah, ok. Eso era otro precio, el que te lo graben, pero bueno. No, tranquilo. No dije nada grave. No hay problema. ¿Algo más, padres? ¿Otro comentario? Bueno, pues, ¿qué dice si el padre, aprovechando que está el padre Héctor por ahí, padre, regala una oración para terminar y su bendición? Muy bien. Bueno, pues y antes de la oración, compartirles también una experiencia similar a estas que estaban compartiendo de la gente que se le olvida todo ya con la enfermedad, ¿no? Con el Alzheimer, pero que las experiencias de Dios que han vivido, esas no se olvidan. Fui a visitar a una ancianita con Alzheimer muy avanzado. Su hijo hacía todo un esfuerzo por querer hacerle entender a ella de que quien estaba ahí era el sacerdote y ella no entendía, ella estaba hablando de otras cosas y me hablaba de un montón de cosas y menos entender. Yo les decía también, soy el padre, soy el sacerdote, no entendía y no paraba de hablar, no dejaba ni espacio, nada, ni para orar y la idea era darle la Eucaristía, pero así era difícil. Y cuando saqué la estola y me la puse, se me quedó viendo y me dijo, ¿usted es sacerdote? Después de que le habíamos dicho tantas veces. Y le dije yo, sí. Y va a haber misa, me dijo. Y le dije yo, sí, va a haber misa, para que ella entendiera. Y entonces se quedó quedita, juntó las manitos y no volvió a decir palabra. Mientras hacíamos la oración, recibió la comunión, pero con una piedad y con una pasividad que yo me quedé sorprendido. La verdad que, y no tenía memoria para nada, no podía recordar nada, pero al verme ya con la estola, entonces sí, todo se aclaró para ella. Es una experiencia así parecida que tuvimos también. Bueno, pues vamos a orar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Padre, por todas las experiencias que nos concedes vivir, por nuestro ministerio, por nuestra vocación, por todo lo que va sobrando en la iglesia, por medio de cada uno de nosotros, por medio de todos tus servidores. Damos gracias por tantos laicos entregados que son nuestro apoyo, nuestra fortaleza en las parroquias, en los distintos ministerios, movimientos. Te bendecimos también por la vida de Juan David. Te pedimos para que les sigas iluminando con tu Santo Espíritu, sigas enriqueciendo y fortaleciéndole con tus dones. Y a cada uno de nosotros concédenos poder amarte más y así servirte mejor en nuestro ministerio con los que más te necesitan, sobre todo con los pobres y los que más sufren. Te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Qué alegría conocerlos.
Dios los bendiga. Bendiciones Gracias, para todos. Juan David, buenas noches, gracias. Buenas Un noches. abrazo grande, bendiciones para todos.